Ya. Bueno, buenas tardes ya. Bienvenidos a una nueva sesión, a la última sesión de este semestre del seminario Magíster. Vamos a contar con tres expositores como es habitual y quiero decir que esta es la última sesión que yo voy a coordinar como estar como organizador. Así que quería dar unas palabras de agradecimiento, unas pequeñas palabras de agradecimiento. Bueno, a Karen Hernández, porque nos aseguró esta sala, que es como el mejor lugar del BIM para hacer estas sesiones. Así que muchas gracias y por todas las gestiones. Al personal de estafeta, la Cookie, la Linda y Juan, por, bueno, obviamente gestionar las galletitas y el café. Al equipo de sistemas, Carlos y Cristian, que siempre nos prepararon la sala. A Alejandro Más, por impulsar la idea de este seminario. Y bueno, a todas y todos los estudiantes que expusieron este seminario, o sea, el seminario se sostiene a partir de estudiantes del Magíster, lo cual es, yo encuentro que es excelente. Y a todas y todos los asistentes por valorar la instancia, ¿ya? Y bueno, decir que espero que este seminario, digamos, se haga para siempre, o sea, como que quede como una actividad del magíster, y que como tal, digamos, refleje la calidad de nuestra formación, ¿ya? ¿Y en qué se refleja eso? Bueno, en que sepamos comunicar matemáticas, ¿ya? Comunicar matemáticas es parte súper esencial de nuestra formación. Comunicarnos, proponer ideas nuevas, hacer preguntas interesantes, etcétera, ¿ya? Así que esta instancia es muy valiosa y espero que siga en el futuro, ¿ya? Y con eso quiero agradecer por último a Sebastián Flores, que va a ser el nuevo organizador del seminario más, ¿ya? Así que eso, esas son mis palabras, ¿ya? Así que bueno, vamos con la primera. Gracias, gracias. Vamos con la primera presentación de hoy día, que la va a hacer Álvaro Márquez. Sus profesores guías son Claudio Muñoz y Álvaro Rojas, y nos va a hablar sobre aplicación de pins a modelos numéricos de atmósferas estelares. Dale. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Soy Álvaro Márquez y hoy día les voy a hablar sobre mi proyecto de tesis que se titula Aplicación de pins a modelos numéricos de atmósfera estelar, tesis guiada por Claudio Muñoz y Álvaro Rojas. Oh, oh. El mouse, el mouse. Vale, ya. Primero un poco de contexto. En el área de astronomía hay un área de estudio que se conoce como espectroscopía estelar, que corresponde al estudio de los espectros que uno capta mediante distintos instrumentos a partir de la luz de las estrellas, como sería, por ejemplo, un telescopio simple, o bien, por ejemplo, como serían las antenas de ALMA. La gracia de estudiar esto es que nos permite dar con los parámetros de la estrella, sea su temperatura, su gravedad, y también nos permite dar con la composición física-química que tiene dicha estrella. Y dentro de este estudio hay un elemento en particular que es muy importante y que tiene una relevancia mayor debido a que cambia este resultado, que son las atmósferas estelares, o sea, la capa exterior de las estrellas, dado que éstas absorben y desvían los fotones liberados por dicha estrella, haciendo al final un cambio en lo que nosotros podemos ver finalmente. Entonces, la espectroscopía estelar, primero, lo que sería el estudio del espectro como tal, donde se usa lo que es la teoría de la transferencia, parte que yo no abordo tanto. Y segundo, tenemos lo que es la generación de modelos numéricos para hacer que ayuda a hacer este estudio debido a que el tiempo es limitado, los recursos no son tan grandes, entonces es necesario generar modelos sintéticos para poder hacer más teoría. El generar estos modelos es costoso. Hay mucha física detrás, entonces no es tan sencillo llegar y decir, ¿sabéis qué? Genérame un modelo con esta combinación de parámetros. Entonces lo que existe actualmente son modelos específicos con combinaciones específicas de parámetros, y para los modelos que no existen, simplemente es una interpolación entre ellos, o una extrapolación en caso que sea un caso más borde, pero esto hace causa que se pierda la física del modelo. Al final la interpolación es simplemente un trabajo de los datos numéricos y no con la física detrás, por lo cual nace el proyecto de generar una red informada por física que sea capaz de generar cualquier modelo numérico que uno le pida,
lo que tiene dos factores importantes, que sería un aporte, que sería el hecho de que aumentaríamos radicalmente el número de modelos numéricos disponibles, y eh, esta grilla de parámetros que existe, donde solamente algunos puntos se conocen, pasaría a ser continua. O sea, completaríamos el hipercubo de parámetros que existen. Un pequeño marco teórico, con lo mínimo que hay que entender. La atmósfera estelar en general se caracterizan por cuatro parámetros, lo que son la temperatura efectiva, que es la temperatura medida al nivel piso de la estrella, por así decirlo, la gravedad superficial, gravedad medida en el mismo punto, la metalicidad, que es la presencia de la cantidad de elementos más pesados que el helio presentes en la atmósfera, y la presencia de elementos alfa, que son elementos generados mediante combinaciones químicas que por lo general siguen una regla con respecto al oxígeno. No voy a andar mucho en eso. Además, algunas suposiciones respecto al modelo. Lo primero es que son unidimensionales, es decir, no vamos a ver esferas dentro de la atmósfera, simplemente vamos a ver un recipiente en el caso que corresponda. Se tiene equilibrio termodinámico local, o sea, si uno toma una burbuja suficientemente pequeña dentro de la atmósfera, dentro de esa burbuja se respeta la conservación de energía térmica. La masa de especiales respecto a la masa de la estrella, es decir, la atmósfera es lo suficientemente delgada para decir que en realidad si uno toma la masa de la estrella más un porcentaje de la masa de la atmósfera, en realidad no varía mucho, por lo que en general se toma que la masa total de la estrella en conjunto con su atmósfera es simplemente la masa de la estrella, y es invariante del tiempo. ¿En qué hablamos respecto a esto? Hay atmósferas que pulsan, es decir, que con respecto al tiempo, el radio que abarcan va cambiando. Entonces nosotros tomamos que nos paramos en un tiempo específico y miramos ese tiempo y no nos preocupamos de lo que pueda pasar. Bueno, pasando ya al trabajo realizado, primero una pequeña descripción de los modelos. Como se mencionó previamente, estos modelos se caracterizan por cuatro parámetros específicos, por lo cual en particular nosotros tomaremos esos cuatro parámetros como la información que nosotros le entregaremos a la red. Y luego los modelos describen diferentes variables que no son pocas, como en la tabla tenemos algunas cosas como presión, tenemos cosas como densidad, velocidades, tenemos temas de profundidad y temas de profundidad óptica, que es también una medida de distancia, pero que no sigue la regla usual de kilómetro metro, sino que toma una idea respecto a cuánto uno ve hacia el interior de la estrella. Y aparte tomaremos un conjunto de variables que son también necesarias para la física del problema, que son las mencionadas en la parte inferior. Y ya pasamos al planteamiento de la PINS como tal. Como mencioné previamente, la idea es generar una red neuronal formada por física, que es lo que significa PINS, Physical Informed Neural Network, que dispondrá de dos medios para entrenarse. Uno, con modelos ya existentes, que siguen todos los supuestos mencionados previamente, y dos, la física asociada al problema en forma de sistema de ecuaciones. Para el primer caso, simplemente se va a usar un error cuadrático medio, hacer la comparación respecto al modelo generado y el modelo real ya calculado correctamente. Y para el segundo, se tendrá que encontrar tantas ecuaciones como variables del output nosotros tengamos, de forma que exista una variable libre que pueda ir cambiando y arruinar la física atrás del problema. Entonces, la primera es la colección de la física social. De momento disponemos del siguiente sistema cerrado, es decir, por sí solo se sustenta con las variables que hay que encontrar, o sea, son suficientes ecuaciones como para encontrar las variables desconocidas. Entonces, este sistema cierra correctamente las presiones, un calor promedio y una intensidad media, que de momento se dispone de más ecuaciones, pero aún no se encuentra un sistema cerrado que involucre más ecuaciones, por lo cual de momento estoy trabajando únicamente con esto. Pero en sí el sistema se complica. Entonces no estamos seguros si una PINS va a ser lo suficientemente buena como para poder dar cavidad a todo este sistema y poder resolverlo. Por lo cual primero abordaremos un sistema de juguete, donde tomaremos un conjunto de las ecuaciones presentadas anteriormente que en particular cierran por sí solas, que en particular es este sistema completo que por sí solo cerraba bien. O sea, dentro del conjunto de ecuaciones que mostré,
habían tres por sí solas y hacer. Entonces vamos a tomar dos problemas a resolver. Uno, que es una EDO de segundo orden respecto al parámetro tau, y otro, un sistema más completo que ya tenemos una EDO de segundo orden, pero que también aparte termina siendo un sistema interdiferencial. Para el primer problema vamos a tomar a SS sub lambda conocido, y para el segundo problema vamos a considerar que A sub lambda es conocido. Entonces, finalmente, con la ecuación que queremos dar, es la presentada acá abajo, con tau, una función respecto a lambda y a mu. Entonces ya pasamos a lo que es el funcionamiento de la red. En particular, una red neuronal termina siendo una función de Rn a Rn. En este caso en particular, n es igual a 3, dado que tomamos como input a lambda, a mu y a tau. Y m igual a 1, dado que solamente estamos buscando, en este caso, el valor de j sub lambda mu. Y como en particular, como la red termina siendo una función, podemos calcular correctamente todas las derivadas asociadas, podemos calcular integrales, entonces por ese lado no hay ningún problema. Entonces, para el caso particular del primer ejemplo, solamente necesitamos hacer cálculo de la segunda derivada, lo cual con un pequeño trabajo de la función a encontrar y sacando las derivadas correctamente, podemos sacar segunda derivada respecto a tau, lo cual se traduce en una función de pérdida, que es la función de pérdida respecto a la física, que se ve de la siguiente forma, que termina siendo un error cuadrático medio, en que la segunda derivada generada por la red, menos el resultado generado por la red, más la función conocida, tiene que ser lo más cercano a cero posible. Y en este caso en particular no hay función de pérdida asociada a los datos, entonces en realidad es una pins derechamente ligada a la física. El caso de generar sí tiene data, entonces hay una cuestión que se llama como Data Driven Physical Neural Network. Y para el caso del segundo ejemplo, se usará la misma función de pérdida, con la diferencia de que en vez de usar el sub lambda directamente, debemos calcular el valor de ese sub lambda con el uso del j sub lambda y el a sub lambda. Entonces ya presentamos los primeros resultados. Para el primer problema, en el plano en color azul es la función generada por la red neuronal generada, y el plano rojo termina siendo la solución analítica del problema, y por lo que podemos ver se acopla bastante bien. No, no es exactamente lo mismo, pero en términos de error general, el error termina siendo bajo. Y para el segundo problema, aún no presentamos resultados correctos. La suposición es que tiene que ver un tema con el cálculo de la integral y cómo esto se traduce al sistema, pero lentamente se va avanzando. Un poco de lo que sigue para el trabajo futuro. Primero, como ya mencioné, mejorar los resultados del sistema interdiferencial para el caso de juguete, que como digo, los resultados no son óptimos. En paralelo vamos ya a estar pasando al problema real para el sistema mostrado, buscando las condiciones de orden, las cuales no son directamente sencillas, eh, para ya empezar a armar pins más pequeñas que aborden el problema. Y también, por último, formar otros sistemas de ecuaciones que cierren para todas las variables del output que nos faltan. Bueno, alguna referencia, y muchas gracias por su atención. Gracias por tu presentación. ¿Hay preguntas del público? Sebastián. Sí, tengo dos preguntas. ¿Sí? Eh, la, la primera es en la slide donde mostraste como los parámetros. Esa. Aquí dices que existen cuatro parámetros que van a ser el input de la red, ¿Sí? pero en la tabla hay más de todos estos parámetros. ¿Estos son como lo que se quiere predecir o...? Claro, al final los cuatro parámetros que mencioné previamente es como la información que yo le entrego a la red, y todo este resto es como si lo viéramos como una función. Al final tengo una función que recibe R4 y te entrega un vector de
Sería como R15, R16 por ahí, más o menos. Ya, me queda más claro. Y en los modelos de juguete, Acá. ahí, ¿cuáles serían así como las condiciones de borde o condiciones iniciales Ya. de esto? Para el caso, bueno, en verdad, para ambos casos, en realidad, la dice que basta con tener condiciones de borde para bueno, este parámetro tau en realidad se llama profundidad óptica, entonces basta con tener condición de borde de la primera derivada para tau máximo para tau mínimo. O sea, en que nuestro caso sería tau igual a cero y para el tau más grande entregado dentro de la data de tratamiento. Eso para ambos casos. Ya, gracias, me queda claro. Hola Álvaro. ¿Vale? Muchas gracias por tu presentación, muy buena. Eh, Tenía una duda también relacionada con las condiciones de borde, porque Mm, tú a la PIN le puedes dar, digamos, cualquier cosa ujú. sin la condición de borde e igual entrega un resultado que puede tener o no sentido, y no sé si han estudiado si, digamos, la falta de una condición de borde, condición inicial, cómo se ve eso en los resultados finales, o si tiene algún sentido para su estudio, no sé. En el caso, en este caso particular, de hecho, en verdad no se necesitan condiciones de orden, porque al final termina siendo si extendemos la función j como una función de tres parámetros, o sea, lambda, mu, tau, en realidad termina siendo una EDP elíptica, entonces en particular se puede resolver sin condiciones de borde, pero como al final esto es un ejemplo de juguete, sí funciona, créanme. Como al final esto busca ser como un previo al problema final, los papers respecto a la física detrás de esto dicen que necesitamos a dos condiciones de orden, que son las primeras derivadas respecto a tau, para tau max y para tau mínimo. Pero sí, igual sin condiciones de borde da resultados correctos. Oye, pero eso está relacionado con algo más del problema, no con Sí, algo de con la algo más del implementación. problema más que del sistema general. Ya, muchas gracias. Para Alvarito. ¿Vale? Muy buena la presentación. Te felicito. Eh, Te quería preguntar, ¿cómo implementas el segundo sistema, como el término integral? ¿Es como alguna técnica como básica como del paralelogramo o es algo más? Usas la librería que uso, que es PyTorch, tiene una función que punto trapezoid, ese cálculo numérico de la integral. Ah, ya. Entonces, como el mu termina siendo un parámetro, el j en realidad el output de la red, uno puede hacer el cálculo de dicha integral de forma numérica, y ya con una discriminación suficientemente grande, el resultado puede ser bueno. Ya, bueno. ¿Y el J lambda mayúscula es un número? Simplemente. Sí, es un número. Ah, ya. O sea, la restricción es como que integre una cosa. Ya, bueno, bueno. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no, agradezcamos a Álvaro de nuevo. Con la Vicky. Hay cafecito y galletas. ¿Se escucha bien? Ahí. Hola, ¿se escucha bien? Sí, No me Ah, funciona sí, bien. hay que ser limpio.
Perfecto. ¿Otro? Ujú. Ajá. Bueno, seguimos con la segunda charla de hoy, que la va a hacer Victoria Andaur, y que nos va a hablar sobre optimización de layout de aerogeneradores, ruido. Así que adelante, Victoria. Bueno, hola. Como dijo Pablo, llevo un año trabajando en una empresa de energías renovables, una consultora, y lo que más me ha gustado de trabajar en esta empresa es trabajar con aerogeneradores. Eh, y una de las cosas que falta como en el mundo de aerogeneradores es esta restricción de ruido, que cada vez es más y más importante porque eh, los parques se están creando cada vez más cerca de lugares rurales, lugares donde hay gente. Y tenemos normativas en Chile que el ruido no puede superar ciertas barreras y eso hace que los parques se puedan o no crear, sean o no viables. Ya, primero partamos qué es un aerogenerador, de lo básico a lo básico. Un aerogenerador es una turbina que cambia la energía eólica a energía eléctrica. Se compone de palas que giran, eh, un rotor o buje, que es donde se juntan las palas, en la góndola es donde está el motor y todo el sistema eléctrico, y una torre que sostiene el aerogenerador. La energía eléctrica, o sea, la energía eólica, se puede calcular como un medio de la densidad del aire por el área del rotor, que sería esta área que barra acá, el diámetro, y por la velocidad del aire al cubo. Entonces, saber la velocidad del aire es súper importante para poder saber qué tanta energía uno va a tener. Ya. Como dije antes, el ruido es una de las cosas, una de las restricciones que está haciendo no que los parques sean viables. La normativa actual en Chile dice que en un parque, bueno, en cualquier fuente de ruido estático, no se puede superar el ruido de fondo más 10 decibeles, con un máximo de 65 decibeles en el día, y en la noche el ruido de fondo más 10 decibeles, con un máximo de 50 decibeles en la noche. Esta normativa está cambiando. El 13 de marzo de este año se aprobó un nuevo proyecto de ley que cambia estos límites para sacar el ruido de fondo más 10 decibeles y poner límites estáticos, siendo el menor de 45 decibeles, que es lo que vamos a estar trabajando ahora. ¿Qué formas hay de disminuir el ruido? Usar palas tipo serrucho. Esta es una forma estándar, pero que no disminuye mucho el ruido, así que no la están funcionando mucho en este proyecto. Elegir diferentes turbinas. Eh, Cada turbina tiene una curva de ruido propia, cada turbina genera un ruido específico. En un mismo parque, en general, solo se puede escoger un tipo de turbina, ya que escoger varios complica el tema con logística de coordinar con distintos proveedores. Entonces, por un mismo parque, en general, solo hay un tipo de turbina, no hay más de uno. Disminuir el número total de turbinas. Esto no es algo que uno quiera hacer, porque más turbinas generan más energía y más energía es más plata. Así que tampoco nos vamos a concentrar mucho en esto. Se pueden apagar las turbinas a ciertas horas. Esta es una... eh, lo, se puede hacer, pero vamos a intentar no hacer, ya que apagar turbinas también genera menos energía y la idea es generar la máxima cantidad de energía posible. Se pueden mover las turbinas. Hay posiciones que generan más energía que otras y hay posiciones que generan más ruido que otras. Y se pueden usar diferentes modos de ruido. Cada turbina tiene distintos modos de ruido. A mayor modo de ruido, genera menos ruido y genera más, menos. A mayor modo, menos ruido y menos energía. Nos vamos a concentrar en esto. Como primer problema de juguete,
creamos una maximización tipo PLM, que queremos maximizar la energía total del parque, sujeto que en cada receptor, los receptores son casas, lugares donde no se puede tener mucho ruido, el ruido total es menor a 45 decibeles, esto por el tema de la normativa que va a entrar en vigencia prontamente, y cada turbina tiene a lo más un modo de energía. Es decir, que una turbina no puede tener más de un modo. Y esto lo vamos a escribir así. El máximo de la sumatoria de energías por turbina en un modo escogido. Sujeto a que escogemos ese modo, esa turbina en ese modo. X siendo una variable de decisión 0, 1. 0 si no se escoge, 1 si se escoge. Vamos a suponer que el ruido es aditivo. Esta suposición es porque nos ponemos en el peor caso. El ruido no necesariamente es aditivo, pero en el peor caso es aditivo. Entonces la sumatoria de los ruidos que siente cada receptor por la turbina y modo específico, eso tiene que ser menor a 45 decibeles. Y aquí dice que vamos a escoger al menos un modo. Si no se escogen modos, entonces la turbina la vamos a considerar como apagada. Este programa lo probamos en más o menos 30 turbinas con 16 modos, que es un estándar de la industria, y se resuelve como en 5 o 10 minutos. Se puede resolver, es fácil. El problema es que estas cosas no siempre nos dan la mayor cantidad de energía. Nosotros queremos ver de mover las turbinas y así producir más energía. Por lo tanto, vamos a ver el problema de cambiar el layout. Esto se complica un poco, porque ahora queremos maximizar la energía total del parque con turbinas que se pueden cambiar de posición. Entonces tenemos muchas más posiciones disponibles. Y aquí agregamos la restricción de que haya más N turbinas, para que no se nos llene el parque con turbinas o en el peor caso. Y probamos un modelo con una grilla de posiciones disponibles. Bueno, aquí el primer modelo, la verdad, lo probamos con la grilla total, que era 10 kilómetros con 25 metros de distanciamiento, que es más o menos el estándar que se tiene para mediciones de viento. Lo mismo, la energía de las turbinas, las posiciones de la grilla, y que cada turbina se puede poner en la posición, en un modo específico, con el mismo sistema de X vale 0 si la turbina no se escoge, 1 si se escoge en ese modo y en esa posición específica. Este modelo tuvo problemas de que en general demora mucho tiempo. Con el primer intento lo dejé corriendo como 3 días y la cosa no tuvo solución. Y también faltan agregar restricciones de distancia. No todas las posiciones se pueden poner. Si uno pone una turbina en una parte, no puede poner una turbina al lado porque van a chocar las palas, entonces tiene que tener una cierta distancia. Aquí también hay una cosa que es física que no estamos considerando mucho, que estamos dejando un poquito de lado para la tesis, que es la turbulencia, que cada turbina causa cambios de velocidad en el viento y eso causa cambios de energía en las otras turbinas. Eso lo estamos dejando de lado, es importante, pero la tesis no se va a enfocar en eso. Una de las soluciones para agregar las restricciones de distancia sería poner que la grilla de partida solo tenga posiciones que se puedan poner. También queremos ver este modelo como una mochila multidimensional, siendo cada turbina como un elemento que se va a poner en la mochila, y los ruidos siendo las restricciones de los pesos de la mochila. Entonces, cada receptor sería una dimensión de la mochila y que se puede llenar solo hasta 45 decibeles. Y eso es lo que estamos trabajando actualmente con el profesor José Soto. Y eso, muchas gracias por su atención. Victoria, por tu presentación. ¿Hay preguntas del público? Por cercanía, Sebastián.
Eh, Gracias por la presentación. Me pregunto, o sea, me causa curiosidad si como el orden de magnitud como del parque como es lo suficientemente grande para que como la, o sea, como la pérdida de energía por como la transmisión de la turbina al receptor sea eh, como despreciable o no. ¿De qué Sí, estamos hablando aquí? aquí estoy para el ruido, estoy usando un modelo de disipación esférico que disminuye con la distancia. Entonces, sí, si una turbina está como a 1 kilómetro más o menos de un receptor, el receptor en general no siente mucho ruido, o el ruido es despreciable. Ujú. Gracias. Y las turbinas en general, intentamos poner siempre a 700 metros al menos y van aumentando. Ahí, muy buena la presentación. Quería preguntar cómo esto lo están corriendo como en... En ¿cómo que Julia. ocupa? Ah, En Julia, por Python. ya, y el solver como que ocupan Es un solver de Julia que lo vimos en PLM. Groovy, Ya, perfecto. optimización. Eso era como la duda. Y el ruido de las turbinas, esto es como donde están las palas, ¿cierto? Sí, el ruido de las, bueno, hay varios ruidos de las turbinas como por sí. Está el ruido de girar y está el ruido que hace el motor mismo. Pero ese ruido en general del motor mismo es despreciable, como por estar ahí. Y en general lo que más hace ruido son las palas, que es lo que estamos considerando. Ya, Pero hay distintos modelos de ruido y esos están como súper definidos como este es un modelo de ruido que se usa. no es como factible así como hacer que sean más, como más altos o Eh, pierde mucha energía como por el aire. no, 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 las alturas de estas cosas son 160 metros, 45 metros, pero igual terminan produciendo ruido en los receptores. No es como Ya, que ya, o sea, la altura no afecta mucho la cantidad de ruido que... afecta en la distancia, pero en general tenemos estas alturas fijas de 145 metros y ya dependería de la topografía del parque a qué altura están los receptores o no. Ya, vale. Porque, Déjame rapidito, hay una duda. O sea, los decibeles de ruido que aparecen ahí son de emisión o lo que tiene que llegar máximo al receptor. lo que tiene que llegar máximo al Máximo al receptor. receptor. Pero la normativa está cambiando para hacerlo de emisión, Hacerlo de emisión, ya. Eso era mi gracias. pero todavía no está en efecto. No está en la normativa. Nona, ¿consideran de alguna forma en el modelo, no sé, que me imagino que el ruido y la energía que se genera depende de qué tan fuerte esté el viento un día? ¿Cómo eso Sí, se considera de alguna forma? en general aquí tenemos un mapa, el input que tenemos en estos modelos es un mapa de energía, o sea, un mapa de que nos dice la velocidad en cada punto, las alturas de cada posición y las densidades del aire. Entonces, en cada punto podemos calcular la energía por una curva de potencia. Las turbinas en general tienen, para modo específico, son cositas así. Tal que esto es la velocidad de viento. Y esto es energía. Y tiene una curva parecida para ruido. Y distintos modos son como así. Ya. Que le ponen como una capita más arriba abajo. Y acá porque se apaga. En general a los 25 metros ya no se puede generar a los 25 metros sobre segundo. En general está como esta curvita que baja y acá se parte como a los 5 metros sobre segundo. Entonces uno no puede sacar energía cuando la velocidad es menor a 5 metros o mayor a 25. Hola Vicky, gracias por tu presentación. Sobre el segundo enfoque, por ejemplo, yo creo que, yo creo que es bien difícil incluir el modelo, pero por ejemplo, probablemente no da la misma energía, probablemente dependiendo de la estación del año, colocarlos en ciertos Sí, lugares. en general, cuando hacemos estudios energéticos, vemos por hora del día y por mes. O sea, hay una tabla de 24/7 que nos dice la velocidad del día cada hora y cada mes. Y eso es lo que usamos para calcular la energía total. Pero aquí, como primer prueba, estoy usando la energía del año total y no separarla por mes.
Y también hay distintos límites diarios de ruido y de energía para el día y la noche. Vender energía en la noche en general es mucho mejor que venderla al día, porque se genera más energía, o sea, la gente necesita más energía en la noche y se genera, o sea, y en el día no tanto. Entonces, también tiene un precio ahí y también afecta harto la hora, pero no lo estamos considerando de los primeros modelos. Ya. Y también, por ejemplo, en esa misma función de costo, solo manda la energía para el segundo enfoque, porque, por ejemplo, también probablemente mover la turbina a cierta posición debe tener distintos costos dependiendo de la posición, ¿o no? Sí, no estamos haciendo un LSOE, es más bien una sensación de energía. El LSOE sería ver qué tanto cuesta, pero se podría hacer. Muchas gracias. Igual, eso depende más que nada de qué tan fácil es conectar una turbina con otras. Mientras más cerca están las turbinas, menor es el costo. O de repente cuando hay pendientes muy grandes, si uno quiere poner en un cerro, es bien difícil poner turbinas porque hay que hacer, aplanar el suelo. O sea, hay muchas cosas que afectan el precio de la energía. De hecho, como tal, el precio no se puede saber porque fluctúa demasiado y cualquier como cosa que uno quiera decir, ya la velocidad de viento tiene como un 20% de incertidumbre y el precio tiene como un 60% de incertidumbre. Así que no me quise meter mucho a temas de precio y ver solo como el general. Una pregunta. Primero, muchas gracias por la presentación. Eh, Tú dijiste que hay el problema simple se resuelve como en 10 minutos y se resuelve constantemente, y el otro tenía un problema porque se resuelve cada 3 horas, o sea, que en 3 días no se resolvió. Entonces mi Sí, pregunta va, ¿qué tan necesario es o qué tan en tiempo real se resuelve este problema? Porque mover las turbinas, me imagino que es como algo bien nosotros tenemos un difícil. solver que ya está implementado en la empresa que resuelve en general dónde se ponen las turbinas. Dependiendo de los proyectos más chicos, se demora como 30 minutos y en los proyectos más grandes son unas 3 o 4 horas donde poner turbinas. El problema de este solver es que el ruido no es una restricción que considere demasiado. Entonces también estaba probando un poquito como ideas de cómo ver eso, pero ahora mismo me voy a enfocar en la parte más matemática del tema y intentar escribir esto como un problema de mochila multidimensional para tener resultados matemáticos y dejando un poquito la parte práctica de lado. Ok, entonces no es como un problema de una sola estructura, es como el solver se ocupa para cada proyecto una sola vez. Sí, Ah, ok. sí, sí. O sea, O sea, y hay interacciones dependiendo de... eh, porque en la vida real esto tiene como otra restricción que es la turbulencia, que queremos disminuir la turbulencia y turbulencias máximas que tenemos. Y también está la cuestión de que no siempre queremos todas las posiciones, dependiendo del cliente, qué tanta energía quiere para el proyecto, qué tanta energía puede poner, cuánto va a costar todo esto. Entonces, hacemos varias iteraciones de repente, moviendo cosas, viendo que todas las restricciones de ruido se mantengan, porque los proyectos no tienen que hacerse. Estos son proyectos reales que el ruido estamos teniendo hartos problemas con ruido en 2 proyectos que llevan como 2 años en trabajo. Así que por eso quería ver el ruido acá. Bueno, si no hay más preguntas, podemos agradecer a Victoria de nuevo por la última charla. gracias, Vicky.
Sí, sí. ¿Te querés que la- Ah, bueno. Voy a borrar esto. Uy, ¿esto es tuyo o no? Álvaro, se te quedó el celular. Este es tu celular, ¿o no? Andan regalándolo. Ya. Bueno, entonces vamos con la última presentación de hoy. Como ya les dije, la persona que va a seguir organizando este seminario, así que estamos muy agradecidos de él. Va a presentar Sebastián Flores, eh, em, que está trabajando con Gabriel Nomberg, y nos va a hablar de su proyecto de tesis que es titulado Teoremas de tipo Liouville para operadores elípticos no locales. Así que adelante, Sebastián. Bueno, gracias por la presentación, Pablo, y gracias por haber organizado este seminario, que ha salido muy bonito. Bueno, mi presentación tiene este título. eh, Podría ser más largo porque en realidad no son todos los operadores elípticos no locales, pero me gusta tener los títulos más o menos acotados, así que, bueno, esta va a ser la presentación menos aplicada de esta sesión, así que voy a tratar de hacerlo lo más motivado en modelo o cosas posibles. Así que primero voy a partir hablando sobre operadores no locales, eh, operadores elípticos no locales. Luego hablando un poco sobre teoremas de Liouville, tanto en el caso local como en el caso no local. Luego las soluciones fundamentales, para terminar con introduciendo de qué se trata específicamente mi tesis, con el trabajo que ya he realizado hasta ahora y con lo que espero realizar en un futuro. Entonces, operadores no locales. Los operadores elípticos no locales o operadores no locales fraccionarios o varios nombres que tienen, son operadores que tratan de generalizar de alguna manera los operadores elípticos, es decir, operadores de segundo orden del tipo laplaciano. Entonces, el operador no local, básicamente, como más básico, es el laplaciano fraccionario, que lo definimos de esta manera, o sea, tiene varias definiciones equivalentes, pero a mí me va a servir esta de acá. La cuestión es que nosotros agarramos un parámetro alfa estrictamente contenido entre 0 y 1. Entonces, para una U que sea aquí, esto voy a comentar sobre esta restricción más adelante. Para una U suficientemente regular que sea acotada en todo el espacio, definimos su Laplaciano fraccionario de orden 2 alfa, que es este integral en todo el espacio. Entonces, ya en esta definición del Laplaciano fraccionario podemos ver por qué hablo de operadores no locales. Contrariamente al Laplaciano, el valor en X del Laplaciano fraccionario va a depender de todo el espacio vía esta integral. Por otro lado, pongo esta constante que depende de la dimensión y del parámetro alfa, porque lo que nos interesa es que se tenga esta igualdad de transformadas de Fourier. Si ustedes se acuerdan, el laplaciano, si yo le saco transformada de Fourier, me suelta un módulo de psi, o sea, de chi a la 2 alfa, porque hay un menos acá. ¿Sí? Bueno, ahí pedimos que las funciones para las cuales definimos el laplaciano fraccionario sean suficientemente regulares, es porque esta integral no es convergente en cero para cualquier u. O sea, lo que pasa es que en cero, que esta integral converja o no, va a depender de si yo puedo aproximar esto gracias a una expansión de Taylor. Cuando hago una expansión de Taylor, esta diferencia de segundo orden va a ser más o menos como el módulo de i al cuadrado por el hessiano, claro, el hessiano evaluado en i por i de u. Entonces, por eso en principio pido u dos veces derivable. Esto se puede relajar, pero tiene más tecnicismo
y no es el objetivo de esta presentación. Y además, comentar que esto de verdad generaliza la relación en el siguiente sentido, en que si yo hago extender mi parámetro a 1, obtengo el laplaciano, o menos el laplaciano, que es el operador positivo, y si llego a 0, en realidad me da la función misma. ¿Sí? Ok, nos va a interesar generalizar un poco el laplaciano fraccionario, y ustedes se preguntarán por qué. Y la verdad es que si ustedes vieron el curso de cálculo estocástico, ustedes saben que el movimiento browniano es un proceso estocástico casi diagonalmente continuo, un proceso de Levi, incremento estacionario independiente, que tiene una conexión muy profunda con el laplaciano, que quiere decir que si yo defino U como la esperanza partiendo de X em, de mi laplaciano que sale de un dominio omega, en realidad no, yo lo que quiero es, si tengo una función que está definida en la frontera de mi dominio, entonces esta U es la solución del problema de Dirichlet del laplaciano. Ya, la cuestión es que si como que agarro procesos estocásticos casi igualmente continuos, voy a encontrar operadores lineales de segundo orden que tienen como una caracterización parecida. La cuestión es que si yo miro en operadores, o sea, no, en procesos estocásticos más generales, procesos de Levi, que sean alfa estables, bueno, o en realidad que tengan saltos, y le pido un poquito más al operador, o sea, al proceso, lo que va a pasar es que en vez de yo tener un problema de este estilo, voy a tener un operador no local y voy a necesitar que G esté definida en todo el espacio. Por lo tanto, voy a tener no un problema de valor en el borde, sino un problema de valor exterior. Es decir, ¿por qué exterior? Porque en realidad si mi proceso puede saltar afuera del dominio, entonces yo voy a querer evaluar la función acá. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que cada proceso de Levi va a estar asociado, si no es casi seguramente continuo, va a estar asociado a un operador de este tipo. Entonces, nos vamos a interesar a los operadores que son comparables al laplaciano fraccionario. Esto quiere decir que esta función K, que va a ser el kernel del operador, va a poder acotarse por abajo y por arriba por un múltiplo del laplaciano fraccionario, del kernel del laplaciano fraccionario. ¿Sí? Cuando los dos son iguales a 1, obtengo el laplaciano fraccionario. Entonces, bueno, me va a definir una clase más grande de operadores si es que tengo estos que son distintos, mayores que 1. Y le pido un poquito más a esta función que sea positiva, par, porque esto que sea par quiere decir que los procesos que están subyacentes son en algún sentido simétrico, y eso. Básicamente como que estos operadores pueden, o sea, los procesos que están detrás de estos operadores pueden difundirse como a cualquier dirección, como si yo me paro en un punto pueden ir hacia cualquier dirección en el espacio. Bueno, y aquí cito algunas referencias, sobre todo esta segunda, es a quienes les interese más la parte de la conexión entre procesos estocásticos con este tipo de operadores. Ok, bueno, pero yo no me quiero detener mucho en los operadores lineales, porque en realidad en los operadores no locales que de los que voy a hablar un poco más adelante son estos, que son los análogos de los operadores de Pucci en el caso local. Bueno, ¿qué son los operadores de Pucci? En realidad son los que yo me fijo en L0, la clase de todos los operadores de esta forma, y voy a ver el supremo puntual. Entonces fijo un X, saco el supremo entre todos los operadores, y M menos, que va a ser el ínfimo. Estos operadores, no me voy a detener de nuevo en por qué tienen su interés. Primero, sirven para estudiar propiedades de regularidad para operadores no lineales más generales, pero además tienen una motivación en el control estocástico. O sea, básicamente tengo este mismo problema, pero yo a cada punto yo puedo elegir un proceso estocástico que me maximice
una utilidad fuera o que me minimice un costo. Entonces, la función valor de ese problema va a estar relacionada con estos operadores. ¿Ok? Y bueno, un cálculo más o menos simple nos hace llegar a estas fórmulas cerradas para M más y para M menos. ¿Cómo se obtienen? Básicamente uno fija un X y para M más lo que va a hacer es que va a tratar de maximizar va a tratar de tomar el valor máximo cuando esta diferencia es positiva y el valor mínimo cuando la diferencia es negativa. Y lo contrario para M-, ¿sí? Entonces, si bien son operadores completamente no lineales, tenemos todavía una forma más o menos cerrada, más o menos tratable de estudiar, ¿sí? Habiendo presentado los operadores, vamos a hablar sobre teoremas de Liouville. Los teoremas de Liouville son válidos ya para operadores elípticos de segundo orden. Recuerdo este teorema de Liouville para funciones subarmónicas. Recordemos que en análisis complejo, una función entera que es acotada tiene que ser constante. En este caso, uno puede generalizarlo vía solución fundamental del laplaciano a funciones en el plano que sean superarmónicas y no negativas. Y tenemos la misma conclusión, que f es constante. Acá es súper importante que tenemos R2 y no Rn, porque en Rn mayor estricto que 2 es falso. Que esto está muy ligado al comportamiento de la solución fundamental en infinito. Recordemos que la solución del laplaciano en R2 es menos logaritmo del módulo de x, en infinito se va a menos infinito, y en dimensión superior es el módulo de x a la 2 menos n, que se va a 0 en infinito. Entonces, vía principios de comparación podemos probar este tipo de teorema de Liouville, no solo para el laplaciano, sino que también para otros operadores elípticos, lineales, cuasi lineales o completamente no lineales, como el análogo de los operadores maximales, o sea, extremales que les presenté en slides anteriores. La forma clásica de probar estos teoremas es encontrar una solución fundamental que va a tener, se haga un parámetro que va a ser como la dimensión. Dimension like se llama en la literatura. Entonces, esto va a pasar también para M menos en el caso. Entonces, yo me voy a interesar en el teorema de Liouville para M más y M menos. Esto ya se sabe que es cierto, un teorema de Liouville fue probado por Fermat y Quast el 2011, donde lo que hacen es probar la existencia de este N+, que si, dependiendo de los parámetros lambda y alfa, si es menor o igual que 2 alfa, aquí esto se lee, recuerden que si nosotros podemos leer este teorema de Liouville como si n es menor o igual que 2, entonces f es superarmónica no negativa. Entonces aquí n más es menor o igual que 2 alfa, entonces si se tiene eso, entonces si tengo una supersolución del Pucci que es positiva en todo el espacio, entonces U es constante. Y un enunciado similar se tiene para M-, pero en vez de subsoluciones y subsoluciones negativas. Ese es el primer resultado de Liouville. Quiero hacer énfasis que este N+ no es explícito, y voy a comentar un poco más adelante. Pero también tenemos este otro teorema de Liouville que tiene que ver con una ecuación, entre comillas, de tipo Lane-Emden, que la ecuación de Lane-Emden es esto de acá, igual a 0, pero en vez del M+, tenemos laplaciano, y eso se estudia en modelos de reacción-difusión, de los que yo no sé mucho, pero la cuestión es que tenemos el caso contrario al anterior. En vez de n+, menor o igual que 2 alfa, tenemos n+ mayor estricto que 2 alfa, y que U es una solución de viscosidad. No se preocupen de lo que significa esto de manera precisa. Es una solución definida de una buena manera de esta ecuación, es decir, una supersolución de esta ecuación. Dependiendo de P, vamos a tener o bien que si tenemos esta solución, esto debería ser en todo el espacio. Si tenemos una supersolución, entonces concluimos que U debe ser la solución trivial. Y si P está más arriba de este P crítico, que lo voy a llamar N+ partido N+ dividido, o sea, N+ menos 2 alfa, entonces la ecuación tiene una solución de viscosidad no trivial. ¿Sí?
Entonces, si me paso de P crítico, entonces puedo encontrar una solución de viscosidad, y si no, todas son triviales, es decir, idénticamente. Y lo mismo se tiene para M-, la misma ecuación en vez de M más M menos, y cambiando el N más por N menos, que es la dimensión, entre comillas, característica de M menos. Bueno, más allá de cómo ayudarnos a entender cómo los operadores M más y M menos, los teoremas de tipo Liouville también se ocupan para hacer estimaciones a priori en dominios acotados, y esto a su vez se ocupan para probar existencia de esta ecuación. Entonces, por eso son importantes, pero ahora quiero fijarme en las soluciones fundamentales. Ya hice el énfasis de que estos teoremas están muy relacionados al comportamiento de las soluciones fundamentales de los operadores. Entonces, queremos encontrar las soluciones fundamentales de M más y de M menos. Entonces, cuando nosotros en EDP tratamos de sacar una solución de la ecuación de Laplace en todo el plano, es decir, menos Laplaciano de U igual a 0 en todo Rn, nos restringimos a las funciones radiales. Es decir, cuando U se puede escribir como una phi de una dimensión, una phi que toma el módulo de X. Y esto lo que nos hace es que la ecuación de Laplace se convierte en una ecuación diferencial ordinaria que se puede resolver obteniendo esto dependiendo de la dimensión. Pero en el caso no local, como en vez de tener una ecuación diferencial, tenemos un integral que queremos que se anule, vamos a tratar de explotar lo más posible las simetrías de la solución. Entonces, lo que vamos a tratar de buscar es una solución de tipo potencia, power-like en la literatura. Entonces, una familia de funciones indexadas por un parámetro sigma, que si es distinto de 0 es simplemente una potencia de, piensen R igual el módulo de X, y si el parámetro es 0, vamos a tener logaritmo de R. ¿Sí? Esto es básicamente por un comportamiento asintótico de la integral. Entonces, si nosotros entregamos esto al operador de Pucci, nos va a quedar algo también de tipo potencia. Y esto lo usan Feldman y Quast para probar el teorema de Liouville para los operadores no locales. Entonces, ¿qué nos dice este lema? Nos dice, ok, el operador de Pucci aplicado en este B sigma va a ser una constante por una potencia del módulo de X, y este C más de sigma no depende de X, ¿cierto? Es una constante que va a depender, bueno, de la dimensión de sigma y de alfa. Entonces, lo que nos va a interesar es los ceros de esta función C más. ¿Sí? Si yo pruebo que para un cierto sigma esta C más es 0, entonces ese sigma va a estar asociado a una solución fundamental de M más. Y bueno, ¿cómo probamos la existencia de una solución fundamental? Bueno, en Feldman y Quast lo que hacen es probar que existe un único cero para lambda, alfa y n dados. Existe un único cero de esta función en este intervalo de acá. ¿Sí? Menos n y 2a. Cumplen estas cotas, y también tenemos estos límites sobre los cuales no me voy a detener mucho en esta ocasión. Y hacen lo mismo para m-, ¿sí? Acá. También se tienen soluciones de tipo potencia. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que hicieron en este paper es estudiar las propiedades de C más como función de sigma y de lambda. Entonces, lo que hacen primero es, bueno, probar que C más es una función C2 fuera de 0, y que fuera de 0 es la segunda derivada de C más, tiene un signo, entonces tenemos propiedades de convexidad y de concavidad, y usando que nosotros tenemos soluciones fundamentales para el laplaciano fraccionario, podemos ya ver más o menos en qué puntos va a tocar 0 este C más. Pero tenemos un problema que nos va a interesar en mi tesis, es que la prueba no es constructiva, por lo tanto este n más y n menos no se conoce. No hay una fórmula que esté en función de los parámetros del problema que nos dé la dimensión característica de m más o de m menos. Entonces, esto me lleva a mi tesis. Interesa, bueno, aquí pongo un análisis fino de las soluciones fundamentales. La idea es encontrar los ceros de C+. Y hasta ahora lo que he podido hacer es encontrar cotas hacia arriba, cotas por arriba y por abajo de C+,
que permiten estimar de alguna manera los ceros de C+. Es decir, bueno, si G menos es estrictamente positiva, bueno, para ese sigma no vamos a tener una solución fundamental, y si para otro sigma G más es negativo, entonces, bueno, eso no es el sigma asociado a la solución fundamental. Y además, estas funciones dependen explícitamente de los parámetros del problema, no son integrales. Entonces, por eso uno puede llegar y calcularlo de una manera bastante simple. Y además, uno puede también probar de forma alternativa a como lo hacen en el paper, que se tiene este límite de acá, un comportamiento asintótico cuando lambda grande se va a infinito. ¿Sí? Eso es lo que llevo hasta ahora. En adelante, lo que sería naturalmente obtener este exponente explícito, ya sea refinando estas cotas o por otro método. Y un segundo objetivo que ya sería mirar un problema un poco más general, que ya se ha estudiado para el caso local, que es propiedades similares a las de Liouville para este operador, que sería el Pucci no local, más un potencial. Y la idea es que si nosotros hacemos la hipótesis adecuada sobre Q, que sea acotado, que sea positivo, que sea diferenciable, ese tipo de cosas, y sobre la solución que no explote o que decaiga suficientemente rápido al infinito, entonces lo que queremos hacer es concluir que U tiene que ser cero. Es decir, es un resultado de unicidad en el espacio de funciones que decaen suficientemente rápido. Y estos resultados se llaman de tipo Landis porque en el caso del laplaciano, Landis y Kondratiev en los 80, si no me equivoco, hicieron esta conjetura de que si U decae exponencialmente, entonces tiene que ser cero, para cualquier potencial acotado. Y eso fue mi presentación. Muchas gracias. Ahí las referencias. Gracias, Sebastián, por tu presentación. ¿Hay preguntas del público? Dieguito. Muchas gracias. Sebastián, muchas gracias por tu presentación, bien elevada, bien teórica. Y un poco asociado a eso, digamos, operadores de Pucci o ecuaciones asociadas a operadores de Pucci tienen, bueno, mencionaste reacción-difusión por un lado, pero tienen otro tipo de aplicaciones o otro tipo de modelos que en principio son locales, pero que después tienen que tener su extensión a una localidad, digamos. ¿Para el operador de Pucci en específico o otro operador local? Otros operadores no locales que tú sepas, digamos. Ya, bueno, ya el laplaciano fraccionario tiene muchas aplicaciones por sí mismo. Hay modelos de mecánica, de dislocaciones como microscópicas que hacen esta difusión que no es local. El laplaciano un medio en específico también se ocupa en modelos como de water waves. La ecuación de Benjamin Ono usa el laplaciano un medio, y eso es porque el laplaciano fraccionario tiene otra caracterización de la que no hablé, que es por un problema de extensión. Lo que hace uno es como darle a un problema en Rn más 1, la condición de borde va a ser mi U, y el laplaciano fraccionario va a ser como el operador de Dirichlet a Neumann de este problema de extensión en Rn más 1. ¿Cachai? Entonces, por eso hay varias aplicaciones, y yo sé que hay modelos en finanzas, como modelos de acciones, en que difunden como con salto. Entonces, si, bueno, tengo modelos que son con el browniano, son continuos, también tengo modelos en que son con salto. Entonces, por eso también interesa el problema de control estocástico. Uno puede ver cómo manejar el riesgo de un portafolio, ese tipo de cosas, cuando las acciones subyacentes tienen salto. O sea, y agarrándome eso último que dijiste, ¿se sabe cómo de proceso estocástico asociado a esos operadores locales? Por ejemplo, mencionaste uno en ese caso, pero en el caso general, ¿se sabe algo de procesos estocásticos que estén como estrechamente relacionados con, por ejemplo, Pucci? Es que, claro, lo que pasa es que el Pucci está asociado a una familia de operadores estocásticos, o sea, de procesos estocásticos. ¿Sí? El laplaciano un medio cumple como esto mismo, pero en vez del browniano tienes el proceso Cauchy, que
es como construir, o sea, según lo que entiendo, yo no soy probabilista, pero según lo que entiendo es como construir el browniano, pero en vez de normales tienes distribuciones de Cauchy, creo. Muchas gracias, Sebastián. Yo me voy a colgar un poquito la pregunta de Diego acá, buena presentación. Quería saber si también hay alguna relación entre los procesos que mencionabas, y me imagino como una correlación dada por las funciones de Green asociadas a estos operadores no locales. Y no sé si en particular se sabe si hay una especie de dominancia o comportamiento similar dependiendo del parámetro alfa entre el operador y estos fraccionarios. Como que, por ejemplo, sean de un orden muy similar. Mira, yo lo que sé es que apenas alfa es distinto de 1, el proceso ya tiene saltos, ¿cierto? Entonces, bueno, hablar ya de funciones de Green no estoy seguro, pero sé que este tipo de cosas se ha estudiado del lado probabilista. Es casi seguro de que existe como una teoría del potencial fraccionario. Así es más o menos estudiada. De hecho, hay varias cosas como DDP se mostraron antes por métodos probabilistas, como Harnack o ese tipo de cosas, se demostró primero con cosas probabilistas y después, a los últimos 20 años, como que se empezaron a hacer cosas de DDP porque se descubrió, por Caffarelli y Silvestre descubrieron este problema de extensión para la presión fraccionaria. Primero, muchas gracias, Sebastián. Muy buena presentación. Eh, Antes de decir como mi pregunta, quiero hacer un comentario sobre la pregunta de Diego. Que, por ejemplo, los modelos, como los procesos estocásticos con salto, tienen aplicaciones, y una aplicación en particular de la que estoy extendido es en venta de seguros. Muchas veces el seguro no tiene una aleatoriedad asociada, pero no tiene una aleatoriedad continua. Un evento o pasa o no pasa. Entonces, muchas veces ahí lo mejor es tener este proceso con saltos, que es como con dos integrales de medida bien raro, pero tiene muchas aplicaciones la dinámica con salto, y en general también la dinámica mixta entre browniano y salto es algo que es de interés en el control estocástico. Y mi pregunta va con respecto a eso. Como entiendo de que, bueno, es que mi conocimiento igual de DP está acotado a Hamilton, Jacobi, Bellman y nada más. Así que mi pregunta es, este operador asociado a ese proceso o asociado al control, ¿qué relación tiene con Hamilton, Jacobi, Bellman? ¿Es o tiene una especie, o es algo aparte, o tiene una relación? Eh, Mira, yo no tengo muy claro la relación explícita con el problema de control estocástico, pero hay algo, o sea, yo sé que en el caso local como que se habla de la ecuación de Bellman, que es como, no estoy seguro si es esto, como reemplazando por el punto, o si es otra cosa, ¿cachai? Pero según yo, ecuación de Bellman sale, pero no, yo no estoy familiarizado con esta conexión. ¿Más dudas? Yo igual tenía un comentario pequeñito sobre el laplaciano fraccionario, para quien esté interesado igual. En el 2022 hubo una tesis de Nicolás Valenzuela, donde él proponía un método numérico para resolver el laplaciano fraccionario, como con condición de borde G en el exterior, digamos. Creo que ese era el problema. Y el método numérico estaba basado en red neuronal. Y una cuestión bien buena, que él sigue trabajando ahora en su doctorado. ¿Ya? Así que eso también se puede hacer con el laplaciano fraccionario. Hay harto estudio en torno a él. Y yo creo que me robaron casi todas las preguntas que tenía. Pero bueno, si tengo otras, se las hago a Sebastián directamente. Si no hay más preguntas, bueno, agradezcamos a Sebastián de nuevo. Y y bueno, con esto damos por terminada la sesión de hoy y el seminario en esta versión del semestre. Así que muchas gracias por la asistencia
Y lo último que quería decir es que sería ideal que nos tomemos una fotito ahí en la pizarra, sala del café, para dejar un recuerdo de esta sesión. ¿Ya? Todo así, Eso. todo así. ¿Para la foto, Pastito?